Hola, me llamo Claudia San Román González y soy estudiante de periodismo. He tenido la suerte y el privilegio de entrevistar a José Luis Fernández Barbón, pero ¿quién es esta persona? José Luis Fernández Barbón es doctor en física teórica y es el actual director del Instituto de Física Teórica aquí en España. Estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Una vez finalizados sus estudios universitarios, ha trabajado como investigador científico en la Universidad de Utrecht, en la Universidad de Princeton y la Universidad de Santiago de Compostela. También ha sido investigador científico de la plantilla de división de física teórica en el CERN. Además, ha publicado un libro, el cual se llama Los agujeros negros, el cual es este. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría dar las gracias a los vecinos y vecinas del pueblo de Yaureo, los cuales me han ayudado muchísimo y me brindan un gran apoyo. Muchas gracias. Y ahora sí, dentro de entrevista. Buenas tardes, José Luis Fernández Barbón. Usted ha investigado acerca de los agujeros negros, al igual que otros grandes científicos como Stephen Hawking, Reinhard Genzel y Andrea Ghez. ¿Qué es lo que provoca que los agujeros negros llamen la atención de tantos científicos? Bueno, lo primero, todos esos que dices han hecho mucho más que yo. Pero los agujeros negros son bastante fascinantes porque son como los objetos más extremos que conocemos en el universo. Es decir, son como situaciones tan radicales que resulta difícil imaginar que puedan existir, ¿no? Entonces, son el resultado de extrapolar lo que encontramos en las ecuaciones matemáticas que están muchas veces en estos libros, y durante muchos años pues no existía una evidencia clara de que esas cosas existieran, eran como el que cree en dragones, ¿no? Pero que porque ha visto esqueletos de dinosaurios y dice, bueno, si existieron los dinosaurios, ¿por qué no van a existir los dragones? ¿De acuerdo? Entonces los agujeros negros eran un poco así, eran bestias extrañas que vivían en las ecuaciones de los teóricos, en los libros, y parecía imposible que objetos tan extremos pudieran existir. Y desde hace pues unas décadas la evidencia de que podían existir y que además eran necesarios para explicar ciertas cosas que se veían en el cielo, pues se ha ido acumulando, y ahora ya podemos decir que desde hace unos 10 años casi los hemos visto. Bueno, casi no, los hemos visto, ¿de acuerdo? Hace como 3 o 4 años se sacó una foto a un agujero negro, que fue portada en todos los periódicos y tal. Y un poco antes, unos 5 años antes, se escucharon por primera vez una colisión de agujeros negros, en el sentido de que se detectaron las ondas gravitacionales que produce la colisión de los agujeros negros. Las ondas gravitacionales son algo tan difícil de detectar que hace falta algo tan bestia como 2 agujeros negros colisionando como para que generen el tipo de ondas que podemos detectar aquí tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, eso ha abierto pues toda una línea científica nueva que va a dominar pues el siglo XXI, porque de pronto tienes una nueva forma de estudiar el universo, puedes detectar colisiones de agujeros negros que están súper lejos, y eso te va a dar información acerca de los propios agujeros negros y el universo en general. Y luego también hemos sido capaces de sacarles una foto, y bueno, con el tiempo tal vez seamos capaces de desentrañar algo más sobre los misterios que todavía encierran, ¿no? Son cosas bastante misteriosas. Este mismo mes se ha publicado una nota de prensa en la que se explica el análisis de datos e imágenes que obtuvo el telescopio espacial James Webb de la NASA, por el cual se ha descubierto que las galaxias y los agujeros negros han coexistido desde los inicios de nuestro universo, e incluso se ha podido deducir de ello que se ayudan mutuamente. ¿Cree usted que los agujeros negros pueden estar creando galaxias? Bueno, esa es una gran pregunta que todavía no se sabe la respuesta, pero desde hace ya bastantes años hay como una especie de problema, ¿no? Resulta que cada vez que uno tomaba un telescopio cada vez más potente, que era capaz de ver más lejos y por tanto más antiguo, porque cuando uno mira por un telescopio lo que ve es cómo estaban las fuentes de luz cuando la luz partió de allí.
pero como están tan lejos, la luz tarda un montón en llegar y entonces estás viéndolos como eran hace mucho tiempo. Así que cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo te remontas. Y los telescopios más potentes serán capaces de remontarse a la época en la que se supone que se tenían que formar las galaxias. Pero cada vez que mirabas con uno más potente, veías galaxias cada vez más viejas y no llegabas a ver que dejaba de haber galaxias, siempre había algo allí. Entonces dices, ¿cómo es posible que se hayan formado estas galaxias tan pronto? ¿No? Entonces la idea es que las galaxias primitivas son básicamente un agujero negro gordo en el que está cayendo material y emite un montón de radiación, un montón de energía porque la caída del material es muy caótica y tal, y produce altas temperaturas y tal. Eso se llama un quasar. Es un tipo de galaxia muy joven, muy voraz. Y claro, la duda era, ¿cómo es posible? Los científicos miraban, tomaban datos en el telescopio, evaluaban el tamaño de esos agujeros negros y resulta que tenían que ser gigantescos, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que un agujero negro tan grande pueda existir tan pronto? Porque la forma en la que se creía que los agujeros negros debían de evolucionar pues era por crecimiento lento a medida que van comiendo material, ¿no? Pero no parecía posible que un agujero negro tan grande pudiera existir a lo mejor 500 millones de años después del Big Bang, ¿no? Y eso era un problema, y sigue siendo un problema, porque el telescopio James Webb está descubriendo agujeros negros gordos de estos cada vez más tempranos, y eso plantea el problema de cómo se formaron. Y siempre existió esta idea de que es antes el huevo o la gallina. Es decir, tú miras una galaxia y ahora ya sabemos que la mayor parte de las galaxias tienen en el centro un agujero negro gordo. Y entonces la cuestión es, ¿la galaxia es el resultado de que había un agujero negro gordo y se fue acretando material y se fue organizando la galaxia en torno al agujero negro? ¿O es que primero se formó la galaxia y el agujero negro se formó porque el material del centro estaba muy denso y entonces se formó el agujero negro? ¿Qué fue primero? ¿No? Y bueno, es una pregunta que está sin responder, es decir, exactamente el papel de los agujeros negros en el origen de las galaxias no está claro y cada vez es un problema más interesante porque los agujeros negros que parece que se están detectando muy grandes muy temprano suponen un problema porque te planteas cómo se formaron, cómo les dio tiempo a formarse tan gordos, ¿no? Hay incluso quien cree que se formaron en el Big Bang, es decir, que son agujeros negros primordiales, es decir, que existieron siempre, que estaban siempre ahí porque son como escoria del Big Bang. Entonces, bueno, no lo sabemos, es fascinante. Y ahora pues vamos a tener medios para investigarlo más potentes porque el telescopio Webb va a seguir funcionando bastante tiempo y bueno, en general esperamos que durante las próximas décadas haya varios experimentos que nos den información. En relación con esto, si en realidad los agujeros negros estuvieran creando galaxias, ¿qué supondría para la física y la astronomía? Si los agujeros negros estuvieran creando galaxias o ayudaran a crear galaxias. Bueno, nada, simplemente nos ayudaría a entender el origen de las galaxias. Las galaxias están ahí, son viejísimas, casi todas tienen un agujero negro ahí, pero suelen ser agujeros negros tranquilos, porque a medida que van envejeciendo las galaxias se vuelven menos activas, ¿no? En la zona del agujero negro central, el agujero negro se traga todo el material que tiene cerca, y entonces a medida que van pasando los miles de millones de años, se va limpiando la zona. Y, por ejemplo, nuestro agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia está tragando material, pero a un ritmo mucho menor que esos agujeros negros primitivos que está viendo el telescopio Webb, de cuando las galaxias eran súper jóvenes, ¿no? En aquella época el ritmo de absorción de material del agujero negro era mucho más potente. Entonces, simplemente entenderíamos el origen de las galaxias, que es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, las galaxias son las unidades básicas del universo, de estructura,
y no sabemos muy bien exactamente cómo se han formado. Tenemos una idea más o menos aproximada, pero los detalles se nos escapan un poco porque seguimos descubriendo estas piezas que no encajan del todo. Entonces, es un problema interesante y seguro que lo entenderemos en las próximas décadas, estoy seguro, ¿no? Hace unos días se ha publicado que existe un agujero negro ubicado en la galaxia MRK 817 que ha expulsado toda la materia de la que se alimentaba y ha provocado alteraciones en esa galaxia. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, lo que pasa es que los agujeros negros no expulsan nada, porque el agujero negro se define como una región donde la gravedad es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. La luz, que es la forma de energía más rápida que existe. Nada puede ir más rápido que la luz. Ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro, ¿vale? Eso quiere decir que si tú te caes en un agujero negro, cuando atraviesas el borde del agujero negro, vas casi a la velocidad de la luz. O sea, es una caída tan potente que aceleras hasta la velocidad de la luz. Entonces, si ahora te imaginas que un agujero negro está rodeado de material y ese material cae sobre el agujero negro suele ser pequeñito comparado con la nube de gas o de material que está cayendo sobre él, ¿no? Y entonces tienes un montón de material que está acelerando hasta la velocidad de la luz, viniendo de diferentes direcciones, que están intentando entrar por un boquete pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se producen colisiones, se producen interacciones muy potentes de material en caída, ¿no? Se produce como un atasco y eso calienta muchísimo toda esa materia y hace que gran parte de esa materia se eyecte fuera antes de entrar en el agujero negro. Es decir, la atmósfera del agujero negro se vuelve muy caliente y por tanto mucha de esa materia cae desparramada, o sea, se emite hacia afuera. Así es como funciona un cuásar. Y lo que se sabe es que este tipo de agujeros negros muy activos generan unos chorros de materia tan potentes que actúan sobre las zonas, digamos, cercanas del resto de la galaxia. Entonces, por ejemplo, tienes un chorro de partículas de estas que supone una gran cantidad de energía y se encuentra con una nube de gas, colisiona contra la nube de gas y la produce compactación, ¿vale? Y eso produce que a lo mejor se empiezan a formar estrellas, porque aumenta la capacidad de la nube de colapsar en estrellas. Y entonces los agujeros negros actúan sobre el resto de la galaxia, en principio desarrollando la formación de estrellas. Pueden hacer lo contrario, puede ser que lo que hagan es limpiar una zona de gas y que ya no se puedan formar estrellas ahí. Es decir, que hay diferentes maneras en las que un agujero negro puede afectar la evolución de la galaxia. Y entonces, bueno, es algo que puede ser complejo, pero es algo que se está empezando a entender ahora porque como tenemos más datos, pues ya no solo simplemente es calcular en teoría, sino también podemos mirar lo que pasa y corroborar las teorías, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿Demuestra este caprichoso agujero negro que las teorías acerca de ellos están equivocadas y que se debe replantear lo que hasta ahora creíamos saber? No, lo único que pasa es que cuando uno estudia la naturaleza normalmente se encuentra con que muchas veces la situación es complicada, ¿vale? Y las teorías que tenemos en estos libros están desarrolladas sobre el estudio de situaciones simples, porque son las teorías básicas y fundamentales. Y para aplicar una teoría que está basada en los elementos fundamentales de la naturaleza a una situación complicada, pues es complicado. Es decir, es difícil de calcular, es difícil de entender. Es como si me dices, bueno, yo no tengo muchas dudas de que entiendo cómo funcionan las interacciones básicas de las partículas, las moléculas del aire, ¿vale? Pero de ahí a ser capaz de predecir el tiempo que va a hacer dentro de una semana, es difícil. ¿Por qué? Porque la atmósfera es un sistema muy complejo, ¿vale? Entonces, aunque tenga una teoría muy buena para los fundamentos,
en este caso el comportamiento de las moléculas una por una, el tipo de fenómenos que se pueden dar en una atmósfera con toda la complicación del Sol, las temperaturas, el mar, etcétera, la orografía, es tan amplio que hacen falta superordenadores gigantescos para poder calcular lo que va a pasar en la atmósfera de una región determinada al cabo de 2 días. Con lo cual, calcular a una semana es casi imposible. Entonces, la complejidad de la naturaleza hace que haya problemas que son difíciles simplemente porque son demasiado complejos, ¿vale? No porque las teorías en las que estamos basados vayan a fallar, sino que lo que falla es nuestra comprensión detallada de la complejidad de un fenómeno. Entonces, por el hecho de que yo no pueda entender la psicología de una persona, no voy a decir que los fundamentos de la física están mal, ¿vale? Simplemente que el cerebro de una persona es muy complicado, ¿no? Y eso pasa a todas horas en la naturaleza. Entonces, en este caso, en la astrofísica, hay muchas situaciones muy complejas, en las que existe debate acerca de cómo funcionan las cosas, de cuál es la forma correcta de entender las cosas, etc. Y no es que eso sea una crisis, es simplemente que hay que trabajar duro para seguir trabajando duro y seguir tomando datos, ¿no? Centrándonos en un territorio más cercano, nuestra galaxia, la Vía Láctea, presenta un agujero negro llamado Sagitario A. Este está despertando y debido a su velocidad se dice que está deformando el espacio-tiempo. ¿Podría usted explicar cómo se puede dar esto y a qué se debe? Bueno, todos los agujeros negros deforman el espacio-tiempo, ¿vale? De hecho, tú deformas el espacio-tiempo, yo también. Esto deforma el espacio-tiempo. Cualquier cosa que tenga energía deforma el espacio-tiempo a su alrededor. Lo que pasa es que la deformación producida por un objeto ordinario es muy pequeña. La deformación producida por la Tierra entera sobre el espacio-tiempo es del orden de una parte en 1000 millones. ¿Vale? O sea, 0,801. ¿De acuerdo? ¿Qué es una deformación del espacio-tiempo? Por ejemplo, que si tú tomas un triángulo, sabemos del colegio que si sumas los 3 ángulos de un triángulo obtienes 180 grados, ¿no? Medio círculo. Y eso es un teorema. Bueno, pues si el espacio-tiempo se deforma, entonces los triángulos tienen ángulos tales que al sumar, de pronto suman más de 180 grados. ¿Vale? Como que se abomban los triángulos. Y eso es lo que pasa con el comportamiento del espacio-tiempo tal cual lo describió Einstein en la teoría de la relatividad general. Einstein demostró que la gravedad, el fenómeno, digamos, de la gravedad, se puede entender como un resultado o como una consecuencia de la deformación del espacio debido a la presencia de materia. Entonces, los agujeros negros son el límite superior de cuán deformado puede estar el espacio. Es decir, el espacio se deforma tanto, se retuerce tanto, que en el interior se rompe. ¿Vale? Entonces, un agujero negro en su interior se supone que tiene una singularidad, que es una situación de ruptura del espacio, como catastrófica, ¿vale? Afortunadamente está cubierto del horizonte y nada puede salir de ahí. Es decir, es lo más parecido a las puertas del infierno, creemos, porque nadie ha entrado, ¿vale? Pero como no puede salir, porque tienes que ir más rápido que la velocidad de la luz y nadie puede, pues entonces esa zona está como confinada, ¿de acuerdo? Entonces, todos los agujeros negros deforman el espacio-tiempo a su alrededor. Son los objetos que más deforman el espacio-tiempo, pero la deformación del espacio-tiempo no es exclusiva de los agujeros negros, sino que es extrema en el caso de los agujeros negros. Y una parte importante de las condiciones que tienes que satisfacer para estar seguro que lo que tienes ahí es un agujero negro es detectar esa deformación. O sea, tienes que detectar que la luz que te llega de esa zona se retuerce como si fuera como una lente. ¿De acuerdo? Y entonces eso demuestra que el espacio está deformado en esa zona. Es algo bastante fascinante y que estamos empezando solo a medir ahora.
La teoría que desarrolla esas ideas es muy vieja, es de hace más de 100 años, la formuló Einstein a principios del siglo XX. Pero estamos ahora, por primera vez, empezando a tomar fotos del agujero negro y ser capaces de constatar esa deformación del espacio que está a su alrededor. ¿Podría llegar a afectar a nuestro planeta que Sagitario A esté provocando esta distorsión? No, está muy lejos. Está a 25.000 años luz, más o menos. O sea, la luz tarda 25.000 años en llegar. Está muy lejos. Sagitario tiene un tamaño, o sea, el agujero negro central de nuestra galaxia es grande, pero dentro de los agujeros negros grandes es pequeño. O sea, tiene un tamaño que es como la órbita de Mercurio, más o menos, una cosa así. O sea, que es como 10 veces la órbita de la Luna. ¿Vale? Es grande, ¿eh? Sí. O sea, si te lo encuentras, tienes que maniobrar con la nave para no... tienes que tener cuidado, ¿vale? Pero los hay muchísimo más grandes, los hay tan grandes como el sistema solar entero. O sea, gigantescos, ¿no? Pero en cualquier caso, hombre, podría ser, imagínate que el agujero negro central de la galaxia tiene la propiedad de que su eje de rotación está apuntando hacia nosotros. Y cuando los agujeros negros se comen una estrella, típicamente forman un chorro de partículas que sale por el eje, por la zona polar, ¿no? Y el agujero negro de Sagitario está como apuntando a nosotros. Entonces, si se fuera a comer una estrella, hombre, yo creo que haría falta bastante más de una estrella como para generar un chorro que dentro de 25.000 años nos friera, pero no creo que suceda, ¿de acuerdo? De todas formas, aunque se genere un chorro, y el chorro se pueda ver a lo largo de una longitud de 25.000 años luz, la densidad del chorro es muy pequeña. Y en cualquier caso, la atmósfera nos protege. ¿De acuerdo? O sea que mientras cuidemos el planeta, no tenemos que preocuparnos de cosas que ocurran tan lejos. Con esta distorsión del espacio-tiempo, ¿sería posible que el flujo temporal sea interrumpido a gran escala? No, la variación, digamos, del ritmo del tiempo ocurre en un agujero negro porque es una deformación no solo del espacio, sino también del tiempo. Entonces, por ejemplo, los relojes o cualquier objeto sigue un ritmo más lento cuanto más cerca estás del horizonte. O sea, si tú te das una vuelta por las proximidades de un agujero negro y vuelves, has envejecido menos que alguien que se haya quedado fuera. Pero es un efecto que está confinado a la zona donde vive el agujero negro. Es una cosa que tienes que estar cerquita del agujero negro para que eso se note. A una distancia del agujero negro del orden de 5 veces su diámetro, ya no se nota prácticamente nada de ese efecto de la deformación del tiempo. Hay teorías indicando que se podría aprovechar esta alteración para comunicarse con nuestros antepasados. ¿Usted ve esto posible? Los viajes en el tiempo. Sí. Ciencia ficción. Sí, bueno, es bastante improbable, la verdad. Primero, para hacer eso necesitarías una cosa que no es realmente un agujero negro, sino un agujero de gusano, que son los que aparecen en las películas. En un agujero negro, cuando entras, no puedes salir y estás condenado a morir en la singularidad, que es como un aplastamiento del espacio, ¿no? Los agujeros de gusano son objetos que son como túneles que tienen boca de salida. Y si tienen boca de salida, pues la cuestión es si ir por el agujero de gusano es un atajo o no. Si es un atajo, es decir, si es más rápido ir por dentro que por fuera, entonces podrían utilizarse para ir al pasado, a priori. El problema es que los físicos teóricos creemos que es imposible con las leyes de la naturaleza construir agujeros de gusano que sean atajos. Se pueden construir agujeros de gusano, en teoría nadie sabe cómo hacerlo en la práctica, ¿vale? Pero las leyes de la física, los principios, permitirían hacer agujeros de gusano, pero tales que
no se ponen atajos, es decir, que ir por dentro siempre es más lento que ir por fuera. Y esos no se pueden usar para viajar en el tiempo. Y aún esos son difíciles de hacer. Se descubrió que Sagitario A en el pasado estuvo activo gracias al brillo de las nubes moleculares. ¿Por qué el brillo demuestra la actividad pasada de Sagitario A? Bueno, porque si tienes un chorro que se ha formado a lo mejor hace 25 o 20.000 años o lo que sea, ¿no? Entonces ahora tienes una nube de partículas de alta energía que ocupan una región del espacio de 20.000 años luz. Y eso es una región que es a lo mejor un tercio del tamaño de la galaxia. Y entonces las nubes moleculares que hay por ahí desperdigadas, cuando les llega ese chorro de partículas de alta energía, las excitan, las moléculas se excitan y luego se vuelven a desexcitar y emiten radiación. Entonces, eso lo podemos ver, ¿de acuerdo? O sea que podemos ver efectos de la actividad pasada de un agujero negro, aunque es un poco como buscar fósiles. Y no es fácil, es decir, puede haber muchas interpretaciones, o es como hacer historia, es decir, puede haber múltiples explicaciones para el mismo fenómeno que estás viendo. Entonces, pues a lo mejor el chorro del agujero negro es una de las teorías y toda la otra. Es un tema que muchas veces no es fácil de estar seguro de cuál es la explicación. Se efectúan ese tipo de estudios. ¿Por qué se quedó inactivo este agujero negro? Bueno, los agujeros negros se quedan inactivos simplemente si no tienen material cerca para comer. O sea, un agujero negro activo es uno que está emitiendo porque está cayendo en el material y al caer el material se calienta y entonces emite, ¿vale? Si no hay material en los alrededores del agujero negro, el agujero negro está ahí tan tranquilo y mientras no caiga nada dentro es negro, ¿vale? Y no hace nada, está ahí tan tranquilo, tan campante. Únicamente, y de hecho si le tiras cosas de forma muy ordenada y muy tranquila, las absorbe sin rechistar. O sea, para que el agujero negro emita necesitas que el material que cae se excite, se caliente, y para eso tienes que meter suficiente material y que colisione entre sí por el hecho de que alcanza velocidades tan grandes. Necesitas un poco de desorden para que el agujero negro esté activo, pero es un desorden atmosférico, es la atmósfera del agujero negro la que emite. El agujero negro no emite nada, únicamente es que provoca esta situación en la que el material alcanza altas temperaturas y entonces emite. ¿Tiene usted alguna idea de por qué ha comenzado a estar más activo Sagitario A? Bueno, pues porque hay una nube de gas a su alrededor que se está acercando y que entonces está empezando a comer con un poco más de flujo, ¿no? Y si de pronto hay una estrella que está metida dentro de la nube de gas y se la come, pues se producirá a lo mejor un pequeño chorro o algo así. Es simplemente por la suerte de que haya una nube suficientemente densa de material que resulta que vaya a caer en ese momento, ¿vale? Entonces, en ese caso se activa, pero si no hay, pues no hay, entonces se queda tranquilo, ¿no? ¿El despertar de este agujero negro, cómo afectará a nuestra galaxia? Bueno, no sabemos, porque tampoco está claro que vaya a despertar. En la zona cercana al agujero negro central está bastante tranquila, no hay demasiado gas, ¿vale? Que caiga una estrella ocasionalmente, pues tampoco es una cosa muy sostenida en el tiempo. Lo que va a pasar seguramente es que la galaxia de Andrómeda, que es nuestra compañera, que es como más o menos como la Vía Láctea en tamaño, está cayendo sobre nosotros, entonces estamos en caída mutua. Y estas dos galaxias van a colisionar dentro de 5.000 millones de años. Y entonces cada una tiene su agujero negro y se va a producir ahí un mare magnum van a cambiar las órbitas de las estrellas, las nubes de gas van a cambiar de sitio. Entonces es posible que en esa colisión se forme una galaxia de estas más grandes, elíptica, un poco desordenada. Y si hay gran cantidad de material que por suerte acaba cerca de los agujeros negros estos, pues se pueden activar.
significativamente y formar chorros grandes y tal. O sea que podría ocurrir que dentro de 5.000 millones de años se despertasen los agujeros negros porque el azar de la colisión entre las dos galaxias mandara grandes cantidades de gas a la zona esta, ¿no? Si no, eventualmente, una vez que se han comido todo el material que tienen cerca, pues se quedan tranquilos, están ahí tranquilos, esperando más. Y si no hay más, pues así se quedan. ¿Cómo podrá ayudar el estudio de este agujero negro a la física teórica? Bueno, pues bastante, porque como dije antes, los agujeros negros son objetos muy extremos. Entonces todas nuestras teorías básicas, las teorías matemáticas fundamentales, de alguna manera fallan en el interior del agujero negro. Es decir, el interior del agujero negro es el sitio donde las leyes de la física son más desconocidas. Porque incluso la estructura del espacio y el tiempo falla, ¿vale? Y que es como lo más básico que tenemos en física. Entonces, todo lo que podamos aprender sobre los agujeros negros es importante porque estamos cerca del límite de nuestro conocimiento. Entonces, lo más probable para avanzar en lo desconocido es colocarte cerca de lo desconocido. Y los agujeros negros son de los objetos más cercanos a lo desconocido que tenemos. Sobre todo lo que tiene que ver con el interior del agujero negro, tenemos muy poquito conocimiento, por no decir nada. Pues con esto finalizaríamos la entrevista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Claudia.